Cuando el hombre dio sus primeros pasos en la tierra, empezó a descubrir toda la fuerza que le rodeaba. Buscaba comprender su comportamiento, porque aunque estaba a su disposición, no obraba a su voluntad, sino a las órdenes de Dios. La superficie en donde reposan los campos, flores, semillas y demás vegetación no solía ser como en la actualidad. No había desiertos, pantanos, ni separaciones de vacío entre montañas. Todo era suelo fértil en el cual florecían árboles que a su vez daban fruto. Dios compara al pueblo con la hierba del campo. Por ejemplo, en Isaías 40, versículos del 7 al 8, dice lo siguiente: La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. El hombre, al igual que la hierba, florece y se marchita con sus vicisitudes diarias. Sin embargo, lo único que permanece, sin importar las circunstancias, es la palabra de Dios. ¿Cuál es la relación de los árboles, semillas y frutos en nuestra vida diaria? ¿Cuáles de estos formaron parte de la dieta en tiempos bíblicos y permanecen hasta nuestros días? ¿Qué tan importante es observar la naturaleza a nuestro alrededor? Esto es ciencia y fe. Comenzamos. En Salmo 103:15, Dios vuelve a comparar al hombre con la flor del campo, con todas sus adversidades que pueden ser desde el clima hasta ser pisoteados por las bestias que habitan el mismo. También nos dice más adelante en Salmo 104, en donde habla del cuidado que Dios le da a su creación. En el versículo 14 podemos leer lo siguiente: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Por lo tanto, Dios hace llueva para que tanto el ganado como el hombre puedan tener un sustento alimenticio. Por último, en Salmo 129:6, serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca. Esto es para quienes andan por veredas incorrectas y pide que regresen antes de que sea demasiado tarde. Por esta misma razón, el libro de Mateo, capítulo 6, la Escritura nos habla de la ansiedad del porvenir, pero también nos recuerda que si Dios sostiene al mundo, ¿qué no hará por nosotros?
¿Qué otras cosas puede hacer nuestro Creador por nuestra supervivencia? Por supuesto pone a nuestro alcance elementos como semillas, así como el fruto de estas, y que sean usadas para el sustento del hombre. Esto lo veremos a continuación en Ciencia y Fe. Regresamos. Estamos de vuelta. El Padre Celestial siempre cuidará de su pueblo y les dirá qué hacer para obtener alimento propio y de su familia. Un ejemplo muy claro se encuentra en Génesis 1:29. En teoría, la dieta del hombre se componía de todo lo que venía de la tierra y del cultivo de la misma, debido a que ningún animal o criatura fue diseñado por Dios para aprovecharse de otro, y tampoco podía haber muertes violentas, si es que se podía concebir la muerte. El diseño perfecto de Jehová también involucra que nos brindara las condiciones adecuadas para el desarrollo de los árboles y frutos, como lo leemos en Génesis 8:22, donde nos explica que mientras la tierra permanezca, Él se encargará de las estaciones, el día, la noche, para una excelente cosecha. La paciencia es una virtud importante para los que siguen el camino de Dios. En Santiago 5:7 lo leemos claramente. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es posible que el poder de dar vida a una planta comestible se encuentre encerrado en algo tan pequeño como una semilla? Es por esta misma razón que el Todopoderoso reprende a quienes busquen la vida fácil. Proverbios 20:4. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá, pues, en la siega y no hallará. Esto no se refiere únicamente al ámbito de la cosecha, sino a cualquier tipo de actividad que no realice en su vida diaria relacionada con el cumplimiento de las leyes de Dios. Tampoco se trata de acaparar toda la cosecha. También hay que pensar en quienes vienen detrás de nosotros en el andar, refiriéndonos a viajeros, viudas o huérfanos, tal como se lee en Deuteronomio 24:19. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. No es difícil demostrar en nuestra conducta la pureza, piedad, justicia, misericordia hacia los pobres y desvalidos. La consideración y generosidad con ellos son agradables a Dios y convierte a su pueblo en redimido. Jehová desea que todos sus hijos impartan bendición, pero en lugar de eso, se envuelven en sus intereses y retienen las bendiciones de Dios a sus semejantes. Esto lo veremos a continuación. Regresamos.
Continuamos en Ciencia y Fe. El campo, además de hierba, cuenta con flores, árboles e insectos que hacen que el entorno funcione, siendo este producto de un diseño perfecto y no de una casualidad como popularmente se cree. Reflexionemos un poco al respecto. Si la evolución fuera cierta, ¿cómo es posible que pudiera cumplir con la aparición de seres vivos de la nada, desarrollándose por su cuenta y además proporcionar el alimento para cada una de estas especies? La ciencia y las escrituras nos han demostrado que cada ser vivo cumple una función que a su vez tiene una instrucción divina desde el momento de su creación. Una conexión entre la biodiversidad y el hombre, porque la naturaleza está para nuestro beneficio y no para obrar a nuestra voluntad. Los árboles también forman parte importante de la vegetación del campo. Algunos se mencionan en los tiempos bíblicos y permanecen hasta la fecha. Uno de ellos es el árbol del olivo, que además de proveer sombra, se volvió importante para la dieta de esos días. En Salmo 128:3 nos habla de una comparación entre un árbol de olivo y una familia. Los hijos son la analogía de los nuevos brotes de dicha planta, quienes deben de seguir la obediencia de la ley de Dios, y asimismo quienes deben de abrazar y proteger a los padres, que son respetados como el tronco base del árbol. La importancia de esta planta en los hogares se recalca en Salmos 52:8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. El salmista declara que él es como un olivo verde en la casa de Dios, lleno de vigor espiritual, produciendo hojas, fruto como una oliva que se planta en un suelo adecuado. Esto no significa que haya olivos plantados en cada casa de Dios, pero sí nos invita a ser como este árbol. También había árboles frutales como las higueras en los tiempos de Adán y Eva, y utilizaron sus hojas para cubrir sus cuerpos. Estos árboles también eran apreciados por la sombra que daban y los frutos dulces que se podían recoger entre junio y agosto. Para cerrar el programa, me gustaría terminar con una reflexión que podemos leer en Marcos 4,
versículos 31 y 32, en el cual el reino de Dios es comparado con un grano de mostaza. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esta parábola de la buena semilla muestra la manera en la que el reino de Dios progresa en el mundo. Que la palabra de Cristo tenga el lugar que deba de tener en un alma, algo que crece gradualmente en nuestro corazón, que a su vez se refleja en nuestras acciones y las que tenemos con el tercero. Mi nombre es Carlos Ábalos. Esto fue Ciencia y Fe. Nos vemos en la próxima emisión.